Muy buenos días, compañeros y docente encargado. Hoy hablaré un poco acerca de la educación y la pedagogía, qué diferencias hay entre ellas y por qué es tan importante y fundamental practicarla en nuestro contexto latinoamericano o más bien de Colombia, que es nuestro país respectivamente. Pues bien, acá nos dicen un poco hablar acerca de este concepto, que la educación es un proceso de humanización frente al estudiante, es decir, que la educación se va a enfocar en el ser humano como tal, ¿sí? La educación no solamente se limita a textos de consulta o a libros en general, como vemos todos los días dentro de un entorno educativo, como son las instituciones tanto públicas como privadas, ¿no? Sino que también se va más allá, se implica más allá de esas dimensiones. Es decir, que la educación la podemos ver en todos los espacios telemáticos. ¿Cuáles son los espacios telemáticos? Como por ejemplo el hogar, por ejemplo la calle, otros espacios públicos, en donde la educación se va a ampliar mucho más allá y sobre todo que va a permitir el concepto de valores. Los valores, qué es la ética, qué es la moral, qué es lo que tanto nos importa como una sociedad y qué es lo que tanto necesita realmente. Porque acá nos dicen que la educación es la acción de transmitir y recibir conocimientos. Es decir, que existe una relación entre el estudiante y entre el maestro, en donde el maestro ya no cumple el mismo rol activo dentro del proceso de aprendizaje como antes, sino que más bien quiere aprender acerca del estudiante, quiere revisar su contexto en general. El estudiante actualmente en los últimos días o en los últimos años ya no se preocupa solamente por, digamos, adquirir esos conocimientos netamente científicos o netamente fisiológicos, sino que también se interesa más por compartir con sus compañeros, por recibir algo digno y sobre todo por ampliar ese conocimiento que, que le concierne tanto los valores como la ética, la moral, todo lo que lo hace ser humano, netamente humano. Claro, porque la educación se amplía a muchos campos también. Por ejemplo, tenemos el arte educativo, la filosofía educativa y la didáctica o la metodología que se va a emplear para poder saber transmitir esos conocimientos a la persona para que así llegue a un proceso netamente formador. Por eso acá nos dicen que la educación tiene mucho que ver con la didáctica, es decir, que la educación está relacionado con las motivaciones, con las actitudes de esa persona que está recibiendo ese conocimiento. Y claro, el docente en general actúa como un rol activo, valga la redundancia, dentro de este proceso, actúa como alguien, un agente dinamizador del proceso educativo, porque es algo que le concierne, algo en donde él necesita orientar a ese estudiante para poder perfeccionarlo, entre comillas, y así poder ser más humano y más persona. Por eso tenemos que la educación es tan importante dentro de la socialización, la interacción con los compañeros, las actitudes, todo lo que tiene que ver con las conductas, la psicología, tanto que es un facilitador, ha llegado tanto así que es un facilitador del desarrollo integral del hombre a partir de la forma como se relaciona consigo mismo y con los demás. Por eso encontramos acá que la educación es algo teórico formal, tiene sus principios, es una formación humana donde su objeto de estudio va a ser el estudiante, donde su objeto de estudio es el ser humano como tal y pues se va a enfocar en todo lo que a él respecta, todo su contexto, toda su dinámica y pues así mismo van a ser sus fundamentos teóricos, claro, porque tiene un objeto de estudio también como otras ciencias. Y aquí entramos entonces a la parte de la pedagogía. ¿Qué diferencia tiene con la pedagogía? Pues bien, la pedagogía es una disciplina. Estamos hablando de que la pedagogía ya no se va a enfocar en el ser humano, ¿cierto? No se va a enfocar tanto en sus valores, en su formación, en su sentir, sino que la pedagogía es una disciplina que se va a ocupar de muchos estudios, de muchos campos, tanto científicos, biológicos, fisiológicos, todo lo que está relacionado con la persona, es decir, todo lo que le rodea, en donde la pedagogía, a pesar de que sí es algo teórico, pero también es algo práctico, es decir, es un hecho educativo, está inmerso en el proceso educativo consciente o inconsciente. Es decir, que la pedagogía no tiene su objeto de estudio como tal en el ser humano, no, sino que se enfoca más en las ciencias del saber, en todo lo que el ser humano puede investigar, en todo lo que el ser humano puede llegar a ser, ¿sí? Y tiene una significación científica.
Como por ejemplo acá vemos, en donde la pedagogía toma más al docente como alguien que sí es de enseñanza, ¿cierto? Para que así pueda guiar al estudiante a ser alguien útil para la naturaleza de la sociedad, a ser un hombre de verdad, por así decirlo. Por eso tenemos que la pedagogía también se relaciona algo con la didáctica, pero encontramos que la pedagogía es un arte de conceptos, es decir, aplica y experimenta esos conocimientos, va al grano, no se detiene solamente en lo que son los valores o la moral, sino que también se enfoca en los procedimientos, en las técnicas, en una ciencia, en donde va a ser la enseñanza de los mismos saberes. Entonces encontramos acá que la pedagogía, como bien lo dice, depende de la educación, porque es la ciencia misma, es decir, que tiene como objeto de estudio la investigación, confrontar esos dilemas o validar esas teorías dentro del ejercicio profesional educativo. Él no se detiene solamente en el ser humano y en lo que él es y todo lo que él rodea, sino que también está en su arte de enseñar. Va directo al enfoque en cuestión, va directo a la interactividad, a los modelos pedagógicos y cómo diseñar todo ese tipo de procesos o todos esos pilares de la educación, pilares básicos de la educación más bien, dentro de la instrumentación didáctica, dentro que sirva como un instrumento esencial. Es decir, a partir de las estrategias, no solamente se va a llevar a la práctica de que el ser humano ya sirve, digamos, como alguien, valga la redundancia, humanizador, sino que también se dedica más a la parte científica, a la parte que nos compete a todos dentro del mundo de la enseñanza. Como bien sabemos, ahora entramos en la duda de por qué es tan necesario aplicar la educación dentro del contexto latinoamericano. Pues bien, no solamente estamos hablando de Colombia, sino también de muchas otras partes del mundo, porque depende ya del progreso que estemos haciendo. Por ejemplo, han existido países en Latinoamérica que facilitan la educación, donde se ven ya avances, se ven progresos. ¿Por qué? Porque los mismos estudiantes lo permiten. Es decir, que mientras va muy relativo, porque mientras en algunos países existe el desempleo y se necesita trabajar, por ejemplo, en universidades, por eso existen ambas jornadas, tanto diurna como nocturna, también existen otras universidades y otras instituciones del Estado en donde le permite a los estudiantes al acceder a todos sus derechos, a todos sus privilegios, tanto de derecho a la educación, el derecho a las condiciones dignas dentro de un establecimiento educativo, por ejemplo las sillas, los pupitres que estén en buen estado, la comida, el almuerzo, las cooperativas, por ejemplo. Todos estos son elementos que, aunque no son parte de la educación directamente, sí lo son indirectamente. ¿Por qué? Porque se necesitan condiciones dignas para que el estudiante pueda saber educarse, para que el estudiante pueda comportarse de tal forma que le permita al docente el poder instruir esos conocimientos y que cada día seamos más. Es decir, que la educación en Latinoamérica permite la web 2.0, que son las ciencias de la información, para que así se pueda permitir una educación integral. Por eso vemos acá en países como por ejemplo Argentina, Ecuador, Colombia, México, República Dominicana, todos ellos han llegado a superar esos niveles de lectura, esa lectura de texto, todo lo que tiene que ver con las materias, con lo que le compete. Es por eso que es tan importante, sobre todo en un país tercermundista como el nuestro, mirando nuestro contexto educativo y sobre todo cultural en las últimas décadas, es tan importante saber instruir ese conocimiento, no solamente estar parado en un salón y dictar, ¿sí?, sino que también que nos permitamos la comunicación entre todos para que así podamos ser algo en la vida, para que así podamos avanzar hacia un futuro prometedor. Entonces por eso veamos que la pedagogía es un arte, no solamente se enfoca en el ser humano, sino que también él intenta plasmar todos los campos del saber. Por eso tenemos que el educador modela una personalidad, es un guiador, es un mentor, convierte un material informe en un ser formado. Y por eso veíamos entonces que los maestros tienen este tipo de comportamientos, ¿sí? Y el educador y el artista tienen un interés en común, tienen un objeto de formación, dispone de instrumentos, de todo lo que ellos van a trabajar para así tener o realzar más bien una meta, que es el de poder formar a los estudiantes que van a ser una esperanza dentro de la humanidad.
Y bien, por último, un poco, entonces, ¿por qué escogí, bajo todo esto? Entonces, ¿por qué escogí la licenciatura de inglés para mi desarrollo personal? Porque claro, quiero empezar a desempeñarme como futura maestra. No solamente vivir de ello, sino más bien especializarme en traducción, ¿sí? Y pues es algo que realmente me va a servir bastante dentro del curso. Es algo en lo que yo voy a poder aprender y desempeñarme en el futuro, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer hoy... caer hoy en la cuenta de qué es la educación, la pedagogía y para qué nos sirve dentro de nuestro país. Es decir, que todos queremos aportar algo, que todos queremos aportar nuestro grano de arena, valga decirlo, para que sí podamos formar a personas que nos necesitan diariamente y poder luchar por aquello que soñamos. Es decir, que el ser docente no es una tarea fácil, nadie lo dice, nadie lo discute, porque el Estado a sí mismo los está apoyando para esto, sino que más bien se trata de que cada uno ponga su propia voluntad y esfuerzo para que así podamos ser algo en la vida. Es decir, que el por qué escogí esta licenciatura es porque realmente me interesan los idiomas, me interesa instruir mis conocimientos, es algo de lo que quiero aprender y es algo en lo que quiero formarme día a día. Y pues claro, hacer mis esfuerzos por desempeñarme en esto, hacer mis esfuerzos por conocer todos los campos que le respectan y pues comprender un poco más dentro de la práctica en futuros semestres qué es lo que realmente el maestro debe lidiar. Porque se trata de moldear personas, no se trata solamente de moldear estudiantes, sino de saber formar a personas que quieren ser algo. Y pues por último, claro está, vemos un poco sobre lo que es la cibersofía. Entonces, la cibersofía es algo de interés educativo. ¿Por qué es tan importante ahora introducirlo dentro de nuestro contexto educativo? Porque la cibersofía compete a aquellas instituciones privadas como públicas, aquellas universidades de educación superior, donde los estudiantes y maestros puedan compartir sus opiniones, puedan opinar respecto de un tema frente a un ambiente ameno y que pues mismo todos puedan escuchar esa voz, que todos puedan tener un espacio para poder saber reflexionar sobre lo que ellos están escuchando, por ejemplo, digamos artículos de revistas estudiantiles, compañías, todo lo que tiene que ver con los movimientos pacíficos estudiantiles y todo lo que respecta a las facultades. Obviamente, como ya sabemos, me parece una propuesta muy buena y también una implementación bastante grata, valga decirlo, dentro de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la que estoy matriculada actualmente, porque es una oportunidad más, no solamente para que los maestros puedan expresarse, sino también los mismos estudiantes, porque se trata de un programa radical en donde van a tocar temas académicos, temas que es necesario escuchar dentro de nuestro contexto latinoamericano, como educación, la filosofía, la pedagogía, la cultura, todo lo que a nosotros nos debe concernir como sociedad. Es por eso que también se hablan de muchos otros temas del arte. Cuando hablamos de arte, no solamente nos enfocamos en ese arte de percibir, en ese arte de una obra, sino también en el arte de la música, en el arte de los libros, en el arte de la lectura, de la escritura, de todos los medios de entretenimiento, entre comillas, o de la música en general, para que así mismo ellos puedan expresar su opinión frente a estos temas. Obviamente, además de que se busca cruzar fronteras, también la educación, la institución, la Universidad Surcolombiana ya ha comenzado con esto en los últimos años, pero es muy bueno que también muchas otras universidades comiencen a implementar esta idea en sus currículos o en sus programas, porque es algo realmente necesario y que pues todo el mundo esté informado de lo que está sucediendo alrededor de nuestro país y pues que sea una segunda radio y no solamente contemos con los típicos canales de Caracol, RCN, Canal 1, no, sino que también podamos contar con una radio, con un medio de comunicación efectivo que nos haga hincapié a lo que va a ser el avance, lo que va a ser el futuro de nuestro país, que va a ser la cibersofía, una esperanza más para todos nosotros. Y claro, tener el crecimiento de la audiencia y pues así poder cautivar a todos los oyentes y traspasar esas fronteras. Y pues nada, muchas gracias por haber leído hasta aquí. Ya planteé las diferencias entre educación y pedagogía. Muchas gracias.